dar inicio a esa transmisión para la gloria del Señor. Le damos las gracias a Dios por darnos el privilegio, por permitirnos estar aquí en su presencia. Amén. Quiero leer en la Biblia, en Proverbios capítulo 13, versos 13 y 18. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede compararse a ella. Largura de días está en su mano derecha, y su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Gloria a Dios. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Gloria al Señor. Bienaventurado es ese hombre. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque de seguro que no va a andar metiéndose en problemas tan fácilmente, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor. En esta tarde vamos a estar hablando de un tema muy importante para la iglesia hoy en día. Un tema muy, dijéramos, muy necesario para nuestros días, en los días que estamos viviendo hoy. Aleluya. Gloria al Señor. Y el tema se llama Dios me habló y me dijo. Ese es el tema. Dios me habló y me dijo. Vamos a ver cómo Dios hoy en nuestros días habla, cómo nos habla y para qué nos habla. Gloria al Señor. Porque ciertamente muchas personas hoy en día se levantan y tienen sueños y dicen: fui al cielo y vi a Dios y vi a Cristo, y luego dicen: y me dijo esto y me dijo lo otro. Y bueno, vamos a mirar cómo es que Dios nos habla hoy en día, cómo es que Dios se comunica con nosotros hoy en día. Pero vamos a hacer una oración para la gloria de Dios. Padre Santo que estás en gloria, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, te damos gracias, Dios mío, que por darnos la oportunidad, Señor, de venir ante tu presencia, aunque no somos dignos ni merecedores, Señor, de ella. Bendito Dios, pero agradecemos grandemente, Señor. Te agradecemos humildemente, Señor bendito, tu misericordia, tu paz, tu amor para con nosotros, Señor. Bendito seas. Bendice, Señor, a mi familia que están aquí, Señor. Dios mío, a cada una de mis hijas, de mi esposa, Señor. Bendice su vida, Padre. Bendice también, Señor, a los hermanos que nos están mirando, Dios mío, que nos van a mirar. Bendito Dios, bendice sus vidas, que este tema, Señor, pueda ser de edificación para sus vidas, Señor. Ayúdalos, Señor, abre sus mentes, Espíritu Santo, tócales el corazón y que, Dios mío, esta palabra pueda guiarles a toda verdad y a toda justicia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver entonces, gloria al Señor, cómo es Dios me habló y me dijo. ¿Cómo Dios habla hoy en nuestras vidas? ¿Dios habla o Dios ya se cayó, ya no dice nada? ¿O Dios nos sigue hablando hoy en nuestros días? Vamos a ver las escrituras, como dice la palabra. Primero, quiero llevarlos ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Cómo dice la palabra de Dios allí? Mire lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Bendito sea. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, toda la escritura, se refiere a esta escritura, hermano, a la Biblia, a la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, con el propósito de que el Hijo de Dios, aquí dice el hombre de Dios, pero el Hijo de Dios o la hija de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Gloria a Dios. Y nosotros que nos la pasamos diciendo, ¿verdad? Siempre, no somos perfectos, yo no soy perfecto, nadie es perfecto, ¿verdad? Y aquí Dios dice
que cuando nosotros le ponemos atención a la palabra de Dios, dice que vamos a ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Gloria a Dios. Bueno, vamos pues, yo les estaba diciendo cómo hoy en día se han levantado personas, salen en las redes sociales personas que dicen, yo vi a Dios, Dios me dijo, Dios me habló, tuve un sueño, me habló. Y muchas veces muchos de ellos salen contradiciendo la palabra de Dios. Entonces la pregunta sería ahí, ¿qué Dios le habló? ¿O qué Señor le habló? ¿Qué Señor le dio un sueño? Porque el Dios de la Biblia no se contradice contra su palabra, no se contradice él mismo, ¿va? Entonces, vamos a ver cómo Dios habla hoy y cómo Dios no contradice a la palabra escrita. Dios no te va a hablar para que cambies los salmos, Dios no te va a hablar para que cambies de Mesías, Dios no te va a hablar para que cambies de Cristo, para que cambies de Dios, para que cambies de Espíritu Santo. Dios no te va a hablar para eso. Es cierto, Dios habla personalmente. Muchas veces nos habla para que nosotros cambiemos una actitud mal que está en nuestra vida. Muchas veces nos habla porque somos rebeldes en ciertas cosas y no queremos hacer caso y Dios nos habla. O muchas veces Dios nos habla para dirigirnos, para confirmarnos una situación por la cual hemos estado orando. Pero nunca se contradice a su palabra que es la Biblia. Gloria al Señor. Vamos pues, entonces, primeramente quiero decirles, hermanos, que Dios habló audiblemente a sus profetas. Ellos escucharon la voz. No solamente les habló y se imaginaron y tuvieron un sueño o una visión. Muchos de ellos tuvieron visiones. Muchos de ellos también escucharon la voz interna de Dios en sus corazones. Pero muchos de ellos también escucharon la voz audible de Dios. Gloria a Dios. Como por ejemplo Abraham. Abraham, cuando Dios lo llamó y le dijo que se fuera de su tierra, su parentela, Abraham oyó la voz de Dios y se fue. Ese es un ejemplo. Moisés, gloria a Dios, ahí en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Moisés fue a ver lo que estaba pasando allá en el monte Horeb y que una zarza se estaba quemando, pero esa zarza no se consumía, no se acababa. Entonces Moisés le llamó la atención y fue a ver de qué se trataba. Y cuando él iba llegando a la zarza, dice allí el verso 4, dice, viendo Jehová, o sea, viendo Dios, que él iba a ver, o sea, que Moisés iba a ver lo que estaba pasando, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Fíjense, Dios hablándole a Moisés. Moisés todavía no era un profeta. Moisés todavía no era el Moisés que dio la ley de los mandamientos. Moisés todavía no era el Moisés que se iba a enfrentar al faraón. Moisés simplemente era un pastor allí que estaba cuidando las ovejas de su suegro. Entonces Dios lo llamó y le empezó a hablar con él y le dijo, Moisés, Moisés. Aleluya. Y Moisés dijo, aquí estoy. Y en el verso 5 dice, no te acerques. Dios le dijo, no te acerques. Porque Moisés lo que quería hacer era acercarse, averiguar por qué la zarza no se quemaba, por qué no se consumía, por qué no se acababa, no dejaba de arder, o por qué no transmitía el fuego a las demás zarzas. Eso es lo que quería averiguar Moisés. Por eso Dios le hace una conversación aquí, le dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies. Y le dije, si se dan cuenta, Dios está hablando con Moisés y Moisés está escuchando, están entablando una conversación. Moisés no está diciendo aquí, Dios me habló en mi corazón, uy, lo que me dijo. Moisés no está diciendo eso. Moisés está diciendo que él escuchó la voz de Dios y que Moisés habló con Dios. Amén. Entonces vamos viendo cómo Dios habló audiblemente a sus profetas. Aleluya. También ahí a Josué, no solo sus profetas, muchos de ellos fueron jueces, algunos de ellos fueron reyes y la mayoría, sus profetas, oyeron la voz de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y esto estamos viendo porque personas hoy en día se han levantado, muchos han salido, muchos han sacado videos ahí en las redes diciendo, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me enseñó, Dios esto, Dios lo otro.
y muchas veces salen contradiciendo la palabra de Dios. Entonces Dios no puede haberles hablado. Sencillo. Dios, ¿cómo usted puede saber que si Dios le habla y es Dios, el Dios del cielo y de la tierra? ¿Cómo? Dios le puede hablar y nunca va a contradecir la palabra de Dios. Jamás, jamás. Pero Dios sí habla. Dios me ha hablado a mí. Aleluya. Dios ha hablado a otras personas, pero nunca ha contradecido a la Biblia, a la palabra de Dios. Amén. Josué, gloria al Señor, en el capítulo 1, también se encontró con Dios. Y Dios le habló a Josué. Si ustedes leen desde el 1 hasta el versículo 9, hasta el 10 me parece, gloria a Dios, ustedes se van a dar cuenta cómo Dios está entablando una conversación con Josué. Yo no sé si Josué se quedó pálido al estar escuchando la voz de Dios. Yo no sé si se quedó inmóvil porque empezó a escuchar la voz de Dios. Yo no sé. Porque dice que se le apareció Jehová. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Y así sigue el versículo 2 hasta el verso 9. Cómo Dios está entablando una conversación con Josué. Le está hablando audiblemente. No le está dando un sueño, no le está dando una revelación. Le está hablando y Josué está escuchando la palabra de Dios, está escuchando a Dios. Aleluya. Y si se dan cuenta, Jehová no vino y le dijo, Moisés ya se murió, hombre, ya olvídate de Moisés. Él dijo que yo le hablé y ni es cierto, no le hablé. Se dan cuenta que Dios está confirmando lo que le habló a Moisés y se lo está diciendo a Josué también. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Dios no se contradice. Sería una contradicción si dijera, Moisés dijo que fue mi siervo, pero no es cierto. Tú vas a ser mi siervo. Que así le dijera a Josué. Ahora ya las cosas van a cambiar. Ya olvídate de los mandamientos. No, nada. Imagínense. Entonces es un Dios contradictor. ¿verdad? Pero no se contradice la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 3 verso 10 al 11. Mire lo que dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Aleluya. Ustedes se acuerdan que Samuel fue hijo de una mamá estéril que no podía dar a luz hijos y fue el primer hijo que ella dio a luz. Su mamá se llamaba Ana, la esposa del Cana. Entonces no podía tener hijos y tuvo a Samuel. Y como voto de Ana, ella fue y lo entregó al sacerdote y le dijo, este niño te va a servir aquí en el templo desde su niñez hasta que se muera. Y Samuel era niño cuando estaba ahí, no sé, tal vez tenía la edad de unos 6 o 3 años. Tenía la edad el niño cuando Jehová, Dios le habló a Samuel y le dijo, Samuel, Samuel. Y dice la Biblia, en la historia dice que Samuel se levantó de su cama y fue literalmente al sacerdote Elí y le dijo, aquí estoy. Y Elí dice que le dijo, yo no te he llamado, vete a dormir. Y la segunda vez igual fue, y vino Dios y le dijo, Samuel, Samuel. Samuel escuchó la voz de Dios audiblemente. Y él no sabía que era Dios, él pensó que era el sacerdote Elí, que era un siervo de Dios. Mal siervo, ¿verdad? Pero era un siervo de Dios. Entonces dice que se levantó y fue otra vez y le dijo, aquí estoy. Y Elí entonces agarró la onda, entonces se le prendió el foco y dijo, no, entonces si yo no lo estoy llamando y él está escuchando la voz, quiere decir que Dios le está hablando. Y entonces instruyó al niño y le dijo, para la otra que vuelvas a oír la voz, di, heme aquí, habla porque tu siervo oye. Y eso es lo que dice, aleluya, ahí en 1 Samuel 3, verso 10, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Una conversación. Dios está teniendo una conversación con Samuel. Tuvo una conversación con Moisés.
tuvo una conversación con Josué y ahorita una conversación con Samuel. Samuel, aparte de haber sido un profeta de Dios, uno de los profetas más, yo digo, grandes en Israel, también fue un juez en Israel. Aleluya, gloria a Dios. En 2 de Samuel también, en el verso 1 del capítulo 2, mire lo que dice la palabra. Dice, después de esto aconteció que David consultó a Dios, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová, o Dios, le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Dios le dijo, a Hebrón. Noten la conversación que está teniendo el rey David con Dios. El rey David aquí se entiende que está teniendo una conversación y que él está escuchando la voz audiblemente. No está teniendo un sueño, no está teniendo una revelación, no una imaginación. Porque muchos hoy en día creen que imaginarse que Dios les habla, eso es que Dios les hable. Y eso es una aberración, eso no es cierto. Usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, no me puedo imaginar que Dios me habla y luego ya dar por asentado que Dios me habló. Eso no puede ser así. Y especialmente si contradice la palabra de Dios. No sucede así. Dios no habla así. Dios no contradice a lo que Él ya escribió. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Hay muchos ingenuos hoy en día entre la iglesia. Muchos ingenuos. Que muchas veces aquellas personas que dicen Dios me habló, Dios me dijo, muchas veces tienen un corazón pervertido. Que quieren pervertir el evangelio de Dios. Tienen una doble intención cuando Dios me dijo. ¿Por qué? Porque se sienten como que, wow, tienen una autoridad que nadie más tiene. Yo soy el preferido de Dios. A mí me habla Dios, a ti no. Pero eso no es así, amados hermanos, amados amigos. Dios no hace acepción de personas. Entonces contradice, porque Dios dice que Él no hace acepción de personas. Pero a Julanito o a Julanita ya le está dando sueños y solamente a ella le habla y solamente a ella le dice y solamente. Qué bonito, qué chulo, pues qué clase de Dios es ese, porque ese no es el Dios de la Biblia, no es el Señor de la Biblia. ¿Qué Dios será? ¿Un Dios pagano? Muy posiblemente, gloria a Dios. Entonces vemos ahí en 2 Samuel 2:1 cómo Dios tiene una conversación con David, el rey David, y David escuchó la voz de Dios audiblemente. Hechos capítulo 8, verso 26. Porque si usted pensaba que solo Dios hablaba en el Antiguo Testamento, no. Dios habla hoy. Dios sigue hablando, pero nunca va a contradecir la palabra. Amén. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, en el verso 26, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y le dice, levántate. Y cuando él se levantó y fue al sur, dice que venía un carro, y ahí venía el eunuco, el etíope. Dice que ya se iba regresando para su tierra y que él iba leyendo el libro de Isaías en el capítulo 53. Iba leyendo ahí. Y Felipe estaba lejitos. Él le oyó que estaba, pero el Espíritu, el verso 29 de Hechos 8 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjese, hablando Dios con Felipe. Porque aquí el Espíritu que está hablando aquí, no vaya a creer que era el Espíritu de la Llorona. Era el Espíritu de Dios. Y Dios le dijo a Felipe, júntate a ese carro. Aleluya. Entonces Dios habla. Dios habló en el pasado audiblemente a sus profetas. Dios habló a los apóstoles, a los discípulos. Y Dios nos sigue hablando hoy en día. Aleluya. Pero no para contradecir la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Dios nos habla siempre por su palabra. Bueno, ya vimos que Dios les habló a sus profetas. Pero una de las cosas es que nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de la Biblia. Y esa es una de las maneras más seguras de que Dios nos hable.
Esa es una de las formas más eficaces de cómo Dios nos habla, a través de su palabra. Aleluya. Por eso el cristiano no debe de andar buscando a ver que me hable el Espíritu, que me hable el Espíritu. Y muchos están entregados a que les hable un Espíritu, a buscar la presencia de Dios en sus vidas. Muchos se han revelado, muchos andan rebeldes hoy en día y ni siquiera lo saben. Muchos andan en blasfemia, muchos andan en herejía y no lo saben. ¿Por qué? Porque no se someten a la palabra de Dios. Prefieren el sueño, prefieren a que Dios me habló, a que la voz me habló, a que escudriñar la palabra de Dios, a ver si eso que oyó es de Dios o no es de Dios. Hoy cómo la gente compara lo que oye si es de Dios o no. Por sus corazones engañosos, corazones torcidos, corazones rencorosos, corazones malvados. Y ahora por eso comparan, oh, sí fue Dios, lo sentí en mi corazón. ¿Y quién dice que Dios, porque sientes en tu corazón, por eso es la voz de Dios? Eso no es así. Las cosas no son así. Dios, una de las formas más seguras y más eficaces es que nos habla a través de su palabra. Y su palabra es la Biblia. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a ver pues cómo Dios nos habla a través de eso. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Mire, aquí en el versículo que empezamos. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién? Por Dios. ¿Cuál escritura? Esta escritura. Esta es la palabra de Dios. Esta es la que está inspirada. Aleluya. Y esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Esta palabra. Pero ¿qué sucede? Muchos están hastiados de la palabra de Dios. Muchos, algunos ni siquiera han leído. Y se atreven a andar diciendo, Dios me habló. Muchos ni siquiera la han escudriñado, ni la han entendido y se atreven a decir, Dios me habló. Dios me dio un sueño. Yo no estoy en contra de que Dios nos dé sueños. Dios sí nos da sueños. Dios sí nos habla. Dios sí nos da revelaciones. Dios sí nos da visiones. Pero de su palabra. Acerca de su palabra. No acerca de nuestros sueños. No acerca de nuestras metas. No acerca de lo que nosotros queremos. O de lo que no queremos. No, pues no es así. Entonces dice aquí la palabra que es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y andar diciendo que Dios te habló o que que yo diga, Dios me habló y me dijo, hermanos, ya no hay que ir a la iglesia. Dios me dijo, ya no hay que ir a la iglesia, no es necesario. Hermano, esa es una herejía. Eso no es cierto. ¿Cómo yo? Supongamos que tuve el sueño o que oí una voz, no de Dios, pero oí una voz y que me dijo, ya no es necesario que vayas a la iglesia. Ay, qué carnalote, ¿no? Qué manjar para mi carne, qué manjar para mi ego, ¿no? Ya Dios me dijo que no vaya a la iglesia y que bueno, ya no voy. Me voy a sentar ahí en mi casa con el control en la mano, busco un predicador, si no me gusta le cambio al otro y si tampoco me gusta le vuelvo a cambiar a otro y hasta que encuentre yo el que me gusta. Eso sería bueno, ¿no? Para muchos. Pero sin embargo Dios no habla así. Dios no es así. Esa es una mala noticia que les doy a aquellos soñadores, a aquellos que les gusta andar escuchando espíritus. Y quiero decirle que no son el espíritu de Dios, porque lo que escuchan, aleluya, es todo contrario a lo que dice la palabra, a la escritura. Aleluya. No podemos regir por eso. A otros salen diciendo ahí, Dios me dijo, como decimos nosotros, son tan codos. Los mexicanos así decimos, eres bien codo. Quiere decir, no te gusta soltar, no te gusta dar nada, no te gusta ayudar en nada. Como muchos son tan codos, ya hasta dicen que Dios le habló para que ya no den su diezmo.
Yo levanto las manos y las sacudo porque quiero decirle que eso no es verdad, eso no es cierto. Dios no se contradice en su palabra. Dios no se contradice en su palabra. Y una cosa, yo les diría a aquellos que supuestamente oyen la voz o tienen sueños, yo les diría, si ustedes no quieren hacer, no, porque son tan codos o son tan tacaños, son tan malos para dar y no quieren hacerlo, por lo menos no sean descarados y empiecen a publicar lo que supuestamente Dios les dijo, porque Dios no les dijo nada. No es el Dios de la Biblia. Si lo que oyes o lo que sueñas se contradice con la palabra de Dios, oye, cállate, porque te estás metiendo en problemas, estás blasfemando al nombre de Dios. Y yo te pregunto, ¿eres más fuerte que Dios? ¿Eres más poderoso que Dios que te atreves a enfrentarlo? Yo no me atrevería, yo no me atrevería. Yo agacho mi cabeza, agacho mis oídos con tal de oír la voz de Dios y dejar que Él me instruya. Yo no me voy a instruir a mí mismo. ¿Por qué? Porque realmente Dios es grande y poderoso y Él está en los cielos y yo en la tierra. Gloria a Dios. Capítulo 1 de segunda de Pedro, verso 19. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Miren, la palabra más segura. ¿Y cuál es la palabra profética? No es la que escuchas allá cuando estás en tu carnota, cuando estás ahí. Ay, Señor, que Dios me hable a ver si esto es verdad. Oye, hay gente que se pone a preguntarle a Dios cosas, a ver si lo que dice en la Biblia es verdad o no. No me sorprendería que algún día de estos alguno salga diciendo, Dios me habló y me dijo que la Biblia no es verdad. No me sorprendería, no me sorprendería. Y por eso vamos a decir que la Biblia no es verdad. Claro que no, porque Dios habla a través de su palabra. Por eso dice toda la escritura inspirada por Dios. Y también dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura. Esta palabra, más segura que los sueños que tienes, más segura que la voz que oyes, más segura que las visiones que tienes. Porque quiero decirte, mi amado, los brujos, los satánicos, los illuminatis también tienen sueños, también oyen voces, también tienen visiones, también. Y por eso que tienen visiones y porque oyen voces y porque tienen sueños, ¿por eso son de Dios? No. De ellos sabemos, los brujos tienen visiones, los brujos tienen sueños, oyen voces, y por eso son de Dios. No. Por eso aquí la palabra nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Tenemos también la palabra profética más segura. Esta palabra, ¿para qué? Para que no nos desviemos. Este es el manual de Dios. Si oímos, como les dije el ejemplo hace rato, si oímos una voz que dice, ya no vayas a la iglesia, yo te digo que ya no vayas, no es necesario. Ay, nosotros bien conchas vamos a decir, sí, ya no voy a ir, jeje. Por eso, no, gloria a Dios. Una de las cosas que Dios no hace es hablar con alguien para cambiar su palabra. Dios no habla con nadie o Dios no habla con alguien en privado para cambiar su palabra. Dios no habla con nadie o con alguien en privado para cambiar su palabra. No. Esos que salen diciendo, Dios me dijo que ya no demos el diezmo. ¿Cuál Dios? Pregúntate. La pregunta es de cuál Dios te dijo. ¿Cuál Dios? Porque el Dios de la Biblia no puede ser, porque se está contradiciendo. Y el Dios que yo conozco, el Dios de la Biblia, no se contradice. Él habla a través de su palabra, aleluya. Y no habla con alguien en privado para decirle, ya cambié esto, ya arranca el pedazo de Biblia ahí, la hoja que está escrito ahí, arráncalo, ya no sirve. Dios no hace eso. Dios no hace eso.
Tenemos que conocer a Dios. Aleluya. Dice ahí la palabra en 2 de Pedro 1:20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es para mi beneficio solamente yo. Oh, a mí me dijo Dios. Oh, a mí nomás. Oh, a mí. No es de interpretación privada. No es para que te hagas el que eres el niño consentido tú solito o tú solita. No es así. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando de los profetas, de los apóstoles, aleluya, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿A ver? Entonces, si ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, entonces quiere decir que el Espíritu Santo no les dijo bien, no nos inspiró bien, porque ahora ya le está inspirando otra cosa a usted, o me está inspirando otra cosa a mí. Entonces, ¿cuál Espíritu Santo fue? Y que yo sepa, solo hay un Espíritu Santo que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. No puede hablarle el Espíritu Santo, me puede hablar a mí y luego ir con mi esposa a decirle otra cosa. En una ocasión, conocí a este hermano, esta hermanita que guardo su testimonio desde siempre. En la iglesia donde nos congregábamos, llegó un hombre con artimañas y empezó a hablar, incluso empezó a hablar ciertas cosas en contra del pastor de la iglesia. Y dice, un hombre, supuestamente un hombre espiritual, un hombre de Dios, supuestamente. Y empezó, cuando nosotros nos dimos cuenta que empezó a decir cosas en contra del pastor, entonces todos nosotros nos pusimos en alerta y diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Ese hombre, pues se le dio la oportunidad de que predicara, ¿verdad? Unas 2 o 3, como 2 veces. La tercera ya no se le dio. ¿Por qué? Porque empezó a sacar el veneno que traía. Los hermanos lo pudimos discernir. Y como ya no se le daba y él mismo ya había entendido que nosotros habíamos descubierto su corazón, dice que él empezó a hablar con la gente y le empezó a pedir dinero en privado. Y se le acercaba a la gente y sacó dinero de ahí, sacó dinero, porque se le acercó a la gente y le dijo, hermano, a mí Dios me dijo, me habló que usted me va a dar una ofrenda. Y la gente con un corazón limpio, sincero, humilde, sencillo, le digo, amén, hermano, esta es una ofrenda, ¿cómo no? Le dieron. Pero llegó a esta hermana que tenía el Espíritu Santo y que había leído la palabra de Dios, que estaba estudiando la palabra de Dios. Y le dijo, hermana, el Señor a mí me dijo que usted me tiene que dar una ofrenda de $500. La hermana se le quedó viendo y le dijo, qué raro, hermano. Y él dijo, ¿por qué? Pues sí, qué raro que Dios se comunique con usted o que le hable a usted y le diga que yo le dé $500. ¿Y por qué no me lo dijo a mí? Si primero, número uno, Dios sabe que no los tengo. ¿Y cómo le voy a dar $500 yo? ¿De dónde los voy a sacar? ¿Ah? Pero lo bonito fue ahí, qué raro. ¿Cómo es que Dios se atreve a comunicarse con usted, pero a mí no me avisa nada? Yo soy el que va a soltar el dinero y usted lo va a recibir. Ah, bueno, el que va a recibir, sí, que tenga la revelación, pero el que va a soltar, no. No es así. Aleluya. ¿Por qué? Porque no es solamente de andar diciendo Dios me dio, porque así hay mucha gente sin vergüenza. Disculpen la palabra, pero hay mucha gente sin vergüenza que no tiene escrúpulos para sacar dinero. Y muchas veces usan eso de que Dios me dijo, Dios me habló y me dijo. Dios me dijo. Muchas veces tienen eso para andar metiendo cizaña entre la iglesia, aleluya. Gloria al Señor. Entonces vemos ahí que Dios nunca habla con alguien en privado para cambiar o para contradecir su palabra, jamás. Nunca va a suceder eso. Dios nunca va a hacer eso. Aleluya. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía a mí,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que lo envíe. Aleluya. Dios no habla con alguien en especial, en secreto, en privado, para contradecir la Biblia. Dios no hace eso, aleluya. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Bendito Dios. Si usted tiene alguna pregunta acerca del tema, gloria al Señor, que estamos tratando hoy, yo con mucho gusto puedo contestarle su pregunta, siempre y cuando se trate del tema, ¿verdad? Si usted tiene una pregunta, siéntase libre de hacer la pregunta, de escribirnos ahí en el Facebook. También tenemos una página en el YouTube. Y si usted quiere escribir, con mucho gusto, nosotros le vamos a contestar, aleluya, con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Otra cosa que Dios ama al corazón sincero, contrito y humillado. Dios ama al corazón sincero, contrito y humillado. Aleluya. No un corazón que anda buscando lo suyo propio, no un corazón exaltado. Aleluya. No un corazón que contradice la palabra de Dios, que no se conforma a lo que está escrito, sino un corazón sincero, contrito y humillado. Gloria a Dios. En 2 de Pedro 3:16 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian de su buena conducta en Cristo. Un corazón contrito, Dios lo ama. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y aquí está hablándole a los hermanos, aleluya, y a cualquier persona a través de la Biblia. Y les está diciendo, tengan una buena conciencia. No inventen que Dios les está hablando y que Dios les está diciendo y que solamente Dios se comunica conmigo para que yo les diga a todos los demás. Dios no es así. Aleluya. En 1 de Timoteo, capítulo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida. De fe no fingida, aleluya. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí dice, en Romanos 12:2 dice que tenemos que comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar. ¿Y cómo lo vas a comprobar? ¿Teniendo otro sueño? ¿Teniendo otra revelación? ¿Teniendo otra visión? ¿Teniendo o escuchando otra voz? ¿Así se va a comprobar? No. ¿Cómo se comprueba la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Aquí está, mire. Esta palabra de Dios, así es como comprobamos nosotros cuando Dios habla. Así es como se comprueba si el sueño que tuvimos es de Dios o no. Así se comprueba si la visión que miramos es de Dios o no, a través de su palabra. Aleluya. Y cuando nosotros tenemos un corazón sincero y somos humildes delante de Dios, Dios nos va a revelar en su palabra. Dios no nos va a dar un extra. No, si con lo que tenemos muchas veces hacemos lo contrario de lo que sabemos. Muchas veces no obedecemos. Muchas veces nos chocamos contra la pared y todavía queremos poner más. No. Dios ya estipuló. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí está escrito, porque es necesario, aleluya, que así se haga, que así acontezca, porque Dios lo ha mandado, Dios lo ha inspirado para nuestro beneficio, para nuestro bien, aleluya. Pero ¿qué sucede hoy en día? Muchas personas no se conforman a la sana doctrina, y aquí es la sana doctrina, no se conforman a lo que es de Dios y empiezan a hacer inventos, empiezan a inventar cosas que no deben. Aleluya. Deben de tener temor. Aquellas personas que
Y el apóstol Pablo mismo dijo, ahí en Gálatas, dijo, si aún nosotros, Gálatas 1, si aún nosotros, perdón, dice, si un ángel del cielo, no dice de Dios, dice del cielo, porque acuérdese, hermano, amigo, hay 3 cielos. Y en el cielo, en el segundo cielo es donde están los demonios. Y los demonios, dice la Biblia, se transforman en ángeles de luz. Y por eso el apóstol Pablo dice, si un ángel del cielo, no se refiere a un ángel del tercer cielo, porque allá hay ángeles de verdad, allá están los ángeles de Dios. Pero dice un ángel del cielo, ¿de cuál cielo? Del segundo cielo. Viniera, que ese es el ángel que sí les habla, esos ángeles sí hablan y contradicen la palabra de Dios. Ahí está el ángel Moroni. Ese es uno de los ángeles. Ese ángel no vino del tercer cielo, ese ángel vino del segundo cielo. ¿Y qué pasó con ese ángel? Pues confundió, contradijo la palabra de Dios, contradice la Biblia. Por eso se hicieron su propia Biblia. Y así muchos otros. Por eso dice el apóstol, si un ángel del cielo les predicara aún, y luego dice, o aún nosotros, incluyéndose al apóstol Pablo, y ahora yo me incluyo también, si un ángel del cielo, aún nosotros, les predicara otro evangelio diferente a este evangelio, al que ya les hemos predicado, al que está escrito, dice, sea maldito. O sea, sea maldito el ángel, sea maldito el apóstol que les predica otro evangelio, el pastor que les predica otro evangelio, la persona que les predica otro evangelio, sean anatemas, dice la palabra. Entonces, por eso que tenemos que tener cuidado. No podemos soltar la lengua nomás porque pensamos, oh sí, wow, estuve emocionado, y sí, Dios me habló, yo pienso que Dios me habló, ahora sí voy a decir. Tenga cuidado. La Biblia dice que la lengua no tiene hueso y se suelta fácilmente. Y también dice que es un pequeño miembro en nuestra boca, en nuestro cuerpo, que puede encender un bosque muy grande. Por eso debemos tener cuidado. El hecho de que usted sienta algo en su corazón no siempre significa que sea de Dios. No siempre significa que sea siempre de Dios. Nuestro corazón es engañoso. Y como es engañoso, la Biblia es lo que dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si eso es lo que dice, si dice que el corazón es engañoso, ¿cómo yo voy a confiar en mi corazón? ¿Cómo? Sabiendo que muchas veces tiene malos pensamientos, tiene malas intenciones, tiene pecado dentro, tiene cosas, secretos adentro que a veces no queremos ni confesarlos. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en ese corazón? ¿Ah? Hay que confiar en la palabra de Dios, en el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y esta es su palabra, aleluya. Solamente a través de ella es como podemos decir Dios dice o Dios dijo aquí, en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si usted es una persona con un corazón contrito y humillado, no dude que Dios le ama. Aleluya. Bendito sea el Señor. Si alguien ha venido a usted en privado y le ha susurrado al oído, ya no vayas a esa iglesia, Dios me dijo, tenga cuidado. Yo le voy a decir una cosa, como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:5, a ese tipo de personas evítelos, apártese de ellos, no son sanos en la fe, no tienen una fe sana. Amén. Gloria a Dios. Si alguien, gloria al Señor, bendito sea el Señor. Acuérdese bien, Dios nos habla a través de su palabra, a través de su palabra. Dios nos habla a través de puede venir un hermano usado por el Espíritu Santo, ya sea un pastor, un evangelista, o un hermano diácono, o un hermano entre la iglesia, que pueda venir a usted y le hable cosas a su vida que solo usted conoce, pero van a estar relacionadas con la palabra de Dios. No va a ser para que le digan váyase de esta iglesia, el pastor no sabe nada, o ya Dios me reveló que tenemos que ir a abrir una iglesia usted y yo. Esas cosas tenemos que tenerle cuidado. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de sus siervos también. Aleluya. Pero también cuando Dios nos habla a través de sus siervos, siempre la palabra va a estar respaldada por la Biblia. Amén.
Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Vimos también, aleluya, cómo Dios habló en el pasado a través de los audiblemente a sus profetas. Dios le habló a Moisés, Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Josué, le habló a David, le habló a Samuel, y así le habló a Isaías, le habló a Jeremías, le habló a Ezequiel, le habló a Daniel y a todos los profetas. Le habló al apóstol Pedro, le habló al apóstol Pablo. Aleluya. Entonces Dios nos sigue hablando, pero siempre, aleluya, va a estar respaldado con su palabra. Nunca Dios va a contradecir lo que dice la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Como les dije, si ustedes tienen alguna pregunta, estamos abiertos a contestar. Gracias a Dios. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios entonces por esta palabra maravillosa. Aleluya, por este tema tan hermoso que el Señor nos ha dado el día de hoy. Vamos a adorar su nombre y vamos a orar a Dios. Bendito Padre que estás en gloria, Señor. En esta preciosa hora venimos ante tu presencia, Dios mío. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Yo te ruego, Señor, y te suplico, Padre, que aquellas personas que escucharon este mensaje, Señor, o que lo van a escuchar más adelante, Dios mío, yo te ruego que tú les bendigas, Padre. Dios mío, que les abra su corazón, que les abra su mente, Padre Santo. Te lo suplico, oh Dios, te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Bendíceles, ayúdales, guárdalos de todo mal, Padre, de toda mentira del enemigo, Señor. Dios mío, aquellos que oyen voces, Padre, ayúdales, Señor, a distinguir la voz de Dios y la voz del engaño, Señor. Ayúdales, Padre. Dios mío, que no se vayan con la finta, Padre, o con el engaño de que oyeron a Dios cuando no era Dios. Ayúdales, Padre. Ten misericordia, Señor. Bendito Dios, oro por mis hermanos de Alfa y Omega, Padre. Señor, todos aquellos, Padre Santo, que nos están viendo, los pongo en tus manos en esta preciosa tarde, Señor. Te ruego que los bendiga, los cubras con la sangre preciosa de Jesús, Señor. Guárdalos de todo mal y de todo peligro, de toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdalos, protégelos, Señor. Ayúdalos, avívalos. Ten misericordia de ellos. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea. Gracias por mi familia, por mi esposa, mis hijas. Gracias, bendito Dios. Oro por, Dios mío, por aquellos que están pasando por un problema difícil, Padre, en sus vidas, que han perdido un ser querido, Señor, Dios mío, o que están enfermos del coronavirus, Padre. Yo los pongo en tus manos en esta hora, Padre. Perdónales. Si fueron necios, Padre, Dios mío, si fueron imprudentes, perdónales, 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 Dios mío, y sánalos, y sánalos, y sánalos, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. A ti la gloria y la honra, Señor, para siempre. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Nos miramos a la próxima, Dios mediante.